De las palabras claves debemos decir que son una especie de presentación de los ejes o líneas transversales teóricas y de investigación del artículo. Deben referenciar entonces, correcta y completamente, los fundamentos o linderos argumentales principales del artículo. En cierta medida, las palabras claves son la síntesis del artículo en sus núcleos temáticos. En ese sentido, además de anunciar los focos reflexivos y argumentativos, son la evidencia de que el articulista reconoce su tesis y su universo de estudio, además de sus estrategias discursivas y metodológicas. En ocasiones se menosprecia la importancia de las palabras clave en la estructura del artículo, pero son el termómetro metodológico que sirve para medir la claridad en el enfoque de los objetivos y el asunto mismo del artículo. Las palabras clave son utilizadas por los servicios bibliográficos para catalogar el trabajo dentro de un área específica. Cuanto más cuidadoso sea el autor para elegir las palabras clave, más posibilidades tendrá el artículo de llegar a ser leído por muchos investigadores. La cantidad de palabras clave debe mantenerse dentro de los parámetros recomendados entre 3 y 5 palabras, frases o expresiones en todo caso. Eso dependerá de los criterios o recomendaciones de la revista o publicación que se encargará de divulgar el artículo. Las palabras claves no son necesariamente unidades léxicas aisladas, sino que pueden ser, como ya lo dijimos hace un momento, palabras compuestas o grupos nominales. Por ejemplo, si se quiere presentar como palabras claves a derechos humanos o estatutos de la función pública, estos grupos nominales constituyen cada uno una palabra clave. Desde una perspectiva metodológica es recomendable que las palabras claves aparezcan en el título y sean consideradas completamente en el resumen y la introducción del artículo. Esto como estrategia que garantice la concatenación y coherencia entre las diferentes partes del artículo. En cuanto al resumen, en términos metodológicos, es un esbozo conciso de todo el contenido del artículo, constituyéndose en una especie de índice comentado. Su intencionalidad es exclusivamente resumir y compendiar el contenido del artículo sin artificios ni divagaciones superfluas. Se deben omitir las ideas, frases o comentarios que, aunque tengan que ver con el tema del artículo, solo lo introducen, lo contextualizan o giran alrededor del tema tratado, lo cual no se corresponde con la naturaleza del resumen. Es decir, se tiene que tener claro que el resumen es un esbozo sucinto del contenido, no una introducción del artículo. En este bosquejo deben estar mencionados muy brevemente o inferidos el objetivo principal y los objetivos del artículo, así como su importancia, pertinencia y justificación contextual. También, de ser posible, es recomendable mencionar la metodología empleada, así como el marco teórico dentro del cual se desarrolló el artículo, y una reseña concisa de las principales conclusiones a las que se llega. Las oraciones que componen el resumen deben ser pertinentes entre sí y mantener una adecuada coherencia y secuencia lógica y oportuna, además de girar en torno a una idea principal que se relaciona con el núcleo temático del texto ya anunciado en el título, permitiendo que la enunciación de esas ideas en un solo párrafo pueda ser leída y comprendida sin dificultad. Por otro lado, el número de palabras presentes deben ser las recomendadas para resumir las principales del núcleo temático del texto, según las recomendaciones o normas de la publicación correspondiente, generalmente entre 150 y 250 palabras. En términos metodológicos, estas serían algunas de las recomendaciones para la elaboración del resumen y de las palabras claves.